Hola chicos, sean bienvenidos nuevamente a las clases de matemática de 11º grado. Vamos a continuar ahora con el tema de 20 de mayo. Sí, el tema es simetría. ¿Simetría de quién? De lo que estamos trabajando en este momento, que estamos trabajando con las funciones exponenciales, ¿sí? Nos vamos a situar para ello en la página 137. Aquí más que todo nos detalla unas formas por la cual nuestra función puede ser simétrica, ya sea con respecto al eje Y, el eje X y el origen, ¿sí? Y nos dice el primer caso, que la función va a ser simétrica con respecto al eje Y si para cualquier punto X el dominio de la función se cumple. La f de X es mi función y la otra será f de menos X, ¿sí? Primero tengo que X es positivo, luego que X es negativo. Por ejemplo, tengo la función Y igual a elevado a la X. Entonces la simétrica ella sería f de X igual a elevado a la menos X. Solamente le invertimos el signo al valor que posee la variable X. Vamos a tener el caso de cuando es simétrica respecto al eje X. Para ello nosotros vamos a tener la función f de X y la simétrica ella sería menos f de X. Por ejemplo, la función f de X igual a la X. La simétrica ella sería f de X igual a menos a elevado a la X. En este caso a la X se mantiene, lo único que cambia es que a le asignamos un signo negativo para tener la simétrica con respecto al eje X. Y ya con respecto al origen, vamos a tener dos casos. La función evaluada en menos X y la simétrica ella sería menos la función de X. Es decir, voy a tener la función a elevado a la menos X. Y la simétrica a ella sería menos a elevado a la X, ¿sí? Vamos a considerar entonces estos criterios. Aquí nos presenta una gráfica respecto a la simetría. Tenemos la primera, la gráfica azul y la gráfica de color rojo. Ambas son simétricas respecto a quién, al eje Y. Y tenemos la segunda, la de color rojo y azul. Ambas son simétricas respecto a quién, respecto al eje X. Ahora sí, para ello nosotros vamos a realizar un ejemplo del libro. Tenemos el ejemplo 51. Nos dice graficar la función f de x igual a 3 a la x. Tiene la forma de a elevado a la x, ¿sí? Y necesitamos su respectiva función simétrica con respecto al eje y. Es decir, la función evaluada en menos x. Según el criterio, tenemos que para el eje y, si tenemos la función f de x igual a la x, la simétrica sería f de x igual a elevado a la menos x. Entonces nosotros la ecuación que nos dan al inicio, que es f de x igual a 3 a la x, la voy a colocar y le voy a invertir el signo, tal como tengo en la tabla. F de x igual a 3 elevado a la menos x. Desde este momento ya me aseguro que mi gráfica va a ser simétrica. La primera, la que estoy señalando, con la segunda serán simétricas. Vamos a trabajar con los valores en x de menos 1, menos 1 medio, 0, 1 medio y 1. Recordemos que para ello basta con colocar la función y posteriormente sustituirla los valores que toma la variable x. Lo mismo vamos a realizar para los dos casos de las funciones que vamos a tener. Observan que una está elevado a x positivo y la otra elevado a x negativo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a evaluar que vamos a evaluar el valor que estamos tomando en x.
En lugar de x voy a colocar paréntesis menos 1. Trabajo con la siguiente, sería paréntesis menos 1. Me va a quedar menos paréntesis menos 1. ¿Sí? Aquí es donde afecta ya el signo. En la siguiente vamos a tener 3 elevado a la x. Quito la x y coloco ahora menos 1/2. En la siguiente de igual manera, 3 elevado a la menos x. Entonces entre paréntesis, donde está x, voy a colocar menos 1/2. ¿Qué va a suceder acá? Que los números que están negativos se me van a volver positivos y los que están positivos se me van a volver negativos. Luego acá vamos a sustituir cuando x vale 0, colocamos en lugar de x 0. Cuando también x vale 0 en la siguiente función nos va a quedar menos paréntesis 0. Y en la siguiente vamos a tener 3 elevado a la x. Donde está x coloco ahora 1/2. Y en la recíproca a ella vamos a colocar menos paréntesis 1/2. Y finalmente vamos a tener f de x igual a 3 a la x. Donde está x coloco paréntesis 1. Y en la simétrica a ella voy a colocar menos paréntesis 1. Ahora, ¿qué tenemos que hacer, chicos? Vamos a evaluar todos los valores en nuestra calculadora, ¿sí? Digitamos 3 elevado a la menos 1, que esto nos va a dar 0.33. Luego vamos a tener 3 elevado a la menos 1/2, que esto nos da 0.58. En la siguiente, 3 elevado a la 0 sabemos que es 1. En la siguiente, que será 3 elevado a la 1/2, vamos a tener 1.73. En la siguiente, que es 3 elevado a la 1, sabemos que esto va a ser 3. Ya con la simétrica, vamos a tener 3 elevado a la menos paréntesis menos 1, ¿sí? Y que esto nos va a dar efectivamente 3, ¿sí? ¿Por qué? Porque se nos hace menos por menos más. Entonces, 3 elevado a la 1 es 3. Luego vamos a tener 3 elevado a la menos factor de menos 1/2. Vamos a tener 3 elevado a la 1/2 positivo, ¿sí? Porque ahí ya multiplicamos los signos. Teniendo al final que esto va a ser igual a 1.73. En el siguiente, 3 elevado a la menos 0. Esto nos va a dar, tenemos menos por 0, nos va a dar siempre 0. Y 3 elevado a la 0 es 1. Luego tenemos 3 elevado a la menos 1/2. Nos va a dar 0.48. Y finalmente 3 elevado a la menos 1 nos va a dar 0.33. Bien, observemos qué sucede acá. Primero tengo 0.33, después 0.48, 1, 1.73 y 3. En la simétrica a ella vamos a obtener los mismos valores en y, pero de reversa, ¿sí? Tengo 3. Luego tengo 1.73, luego 1, luego 0.48 y 0.33, ¿sí? Esa es una clave que nosotros podemos observar. Son los mismos, solo que comenzamos después reversa, ¿sí? Ahora vamos a formar entonces las coordenadas. X, y, que será menos 1,0.33. Luego menos 1/2, 0.48. En el siguiente vamos a tener 0,1
1, luego 1/2, coma 1.73 y finalmente vamos a tener 1,3. Ya para los pares ordenados de mi función simétrica tendré menos 1,3. Luego voy a tener menos 1/2, coma 1.73. En el siguiente tendré 0,1. En el siguiente tendremos 1/2, coma 0.48 y en el último 1,0.33. Ya si queremos graficarlo en el plano cartesiano, vamos a tomar los pares ordenados de mi primera función. Todo lo que estoy señalando lo vamos a graficar, vamos a colocar los puntos y después los vamos a unir hasta que me formen la función. De igual manera para su función simétrica, con los siguientes puntos ordenados que yo obtuve, los pares ordenados. Ahora bien, yo me voy a apoyar de GeoGebra y voy a graficar las dos funciones simétricas. F de x igual a 3 a la x y f de x igual a 3 elevado a la menos x. Me dirijo entonces a GeoGebra y digito la función. Bien, primero coloco la primera función, la vamos a colocar como y igual a 3 elevado a la x, ¿sí? Damos enter y ahora vamos a escribir la otra función, la simétrica. Es y igual a 3 elevado a menos x. Ya tenemos entonces las dos funciones. Si observamos que se cumple que son simétricas respecto al eje y. Incluso nosotros hasta le podemos cambiar de color, ¿sí? Para diferenciar una respecto a la otra. Muy bien, tenemos ahí las dos gráficas. Ahora solamente guardo la imagen y la inserto en mi documento. Nos vamos a la esquina superior izquierda, exportar imagen y ya tenemos la captura de nuestras dos gráficas simétricas. Las descargamos y le asignamos un nombre, 149 le voy a asignar. Lo voy a guardar y ahora me dirijo a mi documento, doy en la opción insertar, icono imagen, coloco el nombre que le he asignado a la imagen y la inserto. Y tendríamos ahí, chicos, nuestras dos funciones simétricas. Muy bien, vamos a corroborar si coincide con los pares ordenados que encontramos. Tenemos el punto 0,1, ese siempre se va a dar en la función exponencial. Ahora vamos a verificar el punto 1,3. Lo tenemos justamente acá, 1,3. Vamos a ver otro punto. El punto menos 1,3. Lo tenemos también marcado acá. Entonces, efectivamente, ¿sí? Se han cumplido los puntos que hemos encontrado en nuestra tabla de valores. Tenemos que solamente vamos a colocar los pares ordenados en nuestro plano cartesiano, unir hasta formar nuestra función exponencial, tal como se presenta en nuestro gráfico que tienen ustedes en la pantalla, chicos. También se pueden apoyar de GeoGebra, ¿sí? Bien, chicos, eso ha sido todo por hoy y nos vemos la próxima clase con más contenidos. Cuídense mucho. Bendiciones.